Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 518. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es viernes 11 de octubre de 2024. Mi nombre es Diego Villanueva y todas las semanas, los martes y los viernes, os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Ya sabéis, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Bueno, hoy tengo la voz muy jodida. La verdad es que cada vez que hablo me duele. Esto es un sin vivir. La verdad es que, he decidido hacer este episodio para no faltar a la cita. Ya sabéis, martes y viernes, un nuevo episodio. Y hoy he dicho, pues mira, así esté con la voz como estoy, pues voy a hacer el episodio igual hasta donde pueda. Así que también he decidido aprovechar esta dificultad para convertirlo en una oportunidad y se me ocurrió explicaros 7 expresiones con la palabra voz. Sí, voz, esto que yo no tengo hoy o que tengo muy jodido, pues voy a explicaros 7 expresiones con la palabra voz. Vamos a ver hasta dónde llego, si soy capaz de completar las 7 expresiones y antes de nada voy a aprovechar también para, como siempre, invitaros a varias cosas. En primer lugar, a que os suscribáis a la newsletter. Soy muy pesado con esto, siempre os digo, suscribíos a la newsletter, ¿vale? Pero es que me está ocurriendo muchas veces que llegáis a la newsletter y me decís, Diego, es que llevo escuchando el podcast 2 años y no me había dado cuenta de que tenías una newsletter que podía utilizar para seguir mejorando mi español. Bueno, pues la newsletter es un recurso más que tenéis gratuito, que podéis utilizar todos los días. Todos los días envío una historia con expresiones coloquiales, expresiones que utilizo en contexto, con historias, algunas más divertidas, otras menos, en las que, pues como os digo, es un recurso gratuito que podéis utilizar todos los días para llevar vuestro español al siguiente nivel. Más cosas. ¿Qué cosas tenemos en Fluent Spanish Express? Voy a hablar solamente hoy de 3 más. La primera, el curso Español de Tranquis, un curso con expresiones coloquiales, con cultura, con costumbres y que es un curso bastante completo para que, pues llevéis ese español a un nivel un poquito más allá de ese intermedio avanzado o avanzado, porque a veces, no es fácil encontrar recursos para mejorar más todavía. Así que si estáis en ese punto que no conseguís dar ese salto de calidad en vuestro español, os recomiendo que le echéis un vistazo al curso Español de Tranquis. Otro curso que acabo de sacar que está súper guay es el curso de escritura español para tiquismiquis. Hay que ser bastante tiquismiquis para escribir bien y este curso está pensado para que mejoréis vuestra escritura. No importa si vuestro nivel es muy malo, porque al final los consejos que doy son para que mejoréis vuestros propios textos, no son para que compitáis contra nadie más. Así que si tenéis un nivel de escritura muy bajo en comparación con vuestra comprensión auditiva o con vuestra manera de hablar, os recomiendo que le echéis un vistazo a este curso, ¿vale? Porque voy añadiendo cada semana nuevos contenidos y de momento el precio es el que es, pero en el futuro, en las próximas semanas, lo iré aumentando. Así que os animo a que le echéis un vistazo también en www.fluentspanishexpress.com. Y lo último ya, y de esto no os suelo hablar mucho aquí en el podcast, son las clases individuales. Si queréis mejorar vuestra fluidez hablando español, si queréis tener más confianza, conseguir más vocabulario, aumentar vuestra comprensión auditiva, os recomiendo las clases individuales conmigo. Son lecciones de 4 lecciones de 45 minutos, son packs de 4 lecciones, podéis probar. Veis un poco cómo funcionan y si no os convencen, pues simplemente lo dejáis. Yo ni pregunto cuándo venís ni pregunto cuándo os vais, así que simplemente podéis tomar 4 lecciones y eso también lo tenéis en la página web. Ahí podéis comprar un pack de 4 lecciones y ya está. Pues empezáis a tomar lecciones conmigo de 45 minutos, como digo, para que, mejoréis vuestro español. Diego, es que me da un poco de vergüenza hablar en español y es que cometo muchos errores. Pues si no lo hacéis, no vais a conseguir dejar de cometer errores y además no tiene sentido decir que nos da vergüenza hablar un idioma porque al final la gracia de aprender un idioma es precisamente eso, ¿no? Hablar. Y esto lo digo por propia experiencia. Y ahora sí, ya vamos con estas 7 expresiones. La verdad es que, de momento vamos bien, no se me está cortando la voz, no estoy tosiendo, a pesar de que cada palabra que digo me duele, pero vamos con ello. La primera expresión es algo que yo no puedo hacer hoy, que es hablar a voces. Hablar a voces es una expresión que significa hablar muy fuerte, hablar a gritos. Sería un poco el sinónimo de esto, hablar a gritos, hablar a voces, ¿vale?
cuando alguien levanta la voz un poquito más de lo normal para que se le escuche en medio del ruido. Por ejemplo, tenemos algún ejemplo. En este restaurante siempre hay tanto ruido que tienes que hablar a voces para que te escuchen. Por ejemplo, ¿no? Cuando vais a un restaurante, eso en España ocurre muchísimo, que todo el mundo habla a la vez y al final todo el mundo habla a voces y al final no se escucha a nadie. Así que al final, pues es un poco lo que pasa. No me gusta cuando hablas a voces porque parece que estamos discutiendo, ¿vale? No me gusta cuando nos estamos hablando a gritos, a voces, porque parece que estamos discutiendo. Así que, bueno, esta expresión, hablar a voces. Como digo, y siempre lo digo, los españoles, nuestro deporte nacional es hablar a voces. Somos muy ruidosos y nos encanta que nos escuchen, nos encanta hablar más alto que los demás y por eso somos especialistas en hablar a voces. Otra más, que esta es muy parecida, es a voz en grito. Esta se suele utilizar para alguien que grita muy fuerte, para llamar la atención o para, bueno, yo qué sé, expresar una emoción así muy intensa y se usa sobre todo en situaciones coloquiales y con un poco de tono exagerado o dramático, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos un ejemplo, el niño salió corriendo a voz en grito cuando vio al perro corriendo detrás de él, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el niño simplemente salió corriendo y seguramente pegando alguna voz, pero ahí ponemos a voz en grito, es como si le damos una especie de tono exagerado o dramático, ¿vale? Es como si el niño estuviera gritando tanto que se le escucha en el otro lado del planeta. Bueno, otra más, y esta era muy típica, por ejemplo, cuando yo era pequeño y estaba jugando al fútbol en la calle, mi madre, pues, nos llamaba a voz en grito. Ella nos llamaba gritando que vamos a comer. Bueno, pues eso es lo que hacía mi madre, bueno, mi madre y todas las madres españolas, llamarnos a voz en grito por la ventana. No podían bajar a la calle y decirnos chicos a comer, sino que había que pegar una voz por la ventana, a voz en grito. Vale, tercera expresión. Correr la voz, esta me gusta mucho y también, pues, como buen español, a todos nos encantan los cotilleos, los chismes, y en este caso, correr la voz es difundir una información o una noticia rápidamente, y si son chismes, también. Bueno, se utiliza en contextos informales y en contextos formales, en situaciones cotidianas o también en laborales. Por ejemplo, pues vamos a correr la voz sobre la fiesta del sábado para que todos puedan venir, por ejemplo, ¿vale? Simplemente en una conversación que puedas tener con tus amigos. Oye, hay que correr la voz de que el sábado hay una fiesta. Para que todo el mundo venga. Bien. Luego también, otra expresión, y ya en el ámbito laboral, pues hoy o en los últimos días se ha corrido la voz de que van a despedir a 20 empleados en la empresa. Vamos a hacer una manifestación, por ejemplo. Yo qué sé, se ha corrido la voz de que va a haber 20 despidos, ¿vale? Ahí correr la voz significa difundir una información, cuando, bueno, pues una información que se está difundiendo, que se está propagando, ¿vale? Vamos con otra expresión, dar voz a alguien. ¿Qué significa dar voz a alguien? Bueno, pues permitir que alguien sea escuchado, ¿vale? A veces hay, bueno, pues determinadas situaciones en las que alguien no puede expresar su opinión. Por ejemplo, los ciudadanos muchas veces no podemos decir lo que pensamos con respecto a las políticas que se hacen en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y sin embargo, por ejemplo, la posibilidad de una persona de ir al Congreso de los Diputados, por ejemplo, a expresar su opinión, es dar voz a alguien, es permitir que alguien sea escuchado. Por ejemplo, los documentales en los que se cuenta alguna historia, se habla de cualquier cosa, suelen ser una oportunidad perfecta para dar voz a alguien. Por ejemplo, para que alguien pueda explicar su punto de vista sobre algo, ¿vale? Dar voz a alguien, ¿vale? Normalmente la persona que da voz a alguien es una persona que tiene, pues, cierta, una posición, iba a decir privilegiada, no lo sé. Imaginaos, voy a poner un ejemplo así más para que lo entendáis. Este podcast que escucháis, pues, otras personas, ¿vale? Pues imaginaos que yo aquí vengo al podcast a que alguien cuente su historia. Bueno, pues cuando lo hago a veces, ¿no? Que vienen los estudiantes, ¿no? Lo que estoy haciendo es dar voz a los estudiantes. Estoy dando voz a los estudiantes para que cuenten sus historias, sus experiencias con el español y, bueno, pues inspiren a otros estudiantes. Así que eso es dar voz a alguien. Otra más, estar pidiendo a voces algo. Vale, esto podría ser, o podríais pensar literalmente que es que pedimos algo gritando, pero no.
tiene un pequeño matiz, y es que esta expresión lo que hacemos es que estamos insistiendo o haciendo algo que para llamar la atención, para pedir algo, ¿vale? Estar pidiendo algo a voces. Por ejemplo, puede ser tanto con personas como con cosas. Por ejemplo, imaginaos, la semana pasada yo estaba ahí con mi coche y empecé a escuchar un ruidito y, pues digo, esto no es normal, este ruido en el coche. Pues mi coche estaba pidiendo a voces una revisión en el taller, ¿vale? Que me salió por un ojo de la cara, tengo que decirlo. Casi, la de Dios. El caso es que mi coche estaba pidiendo a voces una revisión en el taller, ¿vale? Entonces, ¿estaba gritando mi coche? Bueno, en cierto sentido, ese ruidito, si lo consideramos un grito, vale, pero lo que estaba pasando es que el coche estaba haciendo algo que a mí me llamó la atención para que tomara cartas en el asunto y lo llevara al taller. Otra más, por ejemplo, a veces un niño se está portando mal, estás ahí en un restaurante y está un niño ahí pegando voces y está llorando y con un berrinche, y entonces pues piensas, ese niño está pidiendo a voces que lo castiguen. Ese niño, aunque luego al final los padres no hacen nada, pero ese niño está pidiendo a voces que lo castiguen. Eso significa que el niño está haciendo o está teniendo un comportamiento que está haciendo que puedan castigarlo porque se está portando mal, ¿vale? Estar pidiendo a voces algo. Otra más, levantar la voz a otra persona, ¿vale? Esto se refiere a hablarle a alguien en voz alta, en tono elevado, pero además de manera agresiva, ¿vale? Tiene este pequeño matiz de que es de una manera agresiva. Podemos utilizarlo tanto en contextos formales como en contextos informales. Y normalmente con un tono así de reproche o de advertencia. Por ejemplo, lo típico que estás, trabajando, imagínate en la oficina, y de repente viene otro compañero y te habla así con un tono elevado, de manera así como agresiva, de oye, ¿por qué no hiciste no sé qué? Echándote en cara algo, reprochándote que no hayas hecho algo, cualquier cosa, ¿no? Y tú le dices, mira, no es necesario que me levantes la voz o no me levantes la voz, vamos a hablar tranquilamente de esto, ¿vale? No me levantes la voz. Esta típica, cuando alguien te habla mal, te habla feo, pues a mí no me levantes la voz, ni se te ocurra levantarme la voz, ¿vale? Esta expresión. Y la última ya, mira, estoy llegando al final, ya gracias, por fin estoy llegando al final, es la última expresión, de viva voz, ¿vale? De viva voz significa no que la voz esté viva, que la mía no lo está, sino significa hablar directamente con alguien en persona, ¿vale? Utilizamos tanto en contextos formales como en contextos informales. Y es para, sobre todo, darle importancia a la comunicación directa, a hablar con una persona, ¿vale? Por ejemplo, las malas noticias es mejor darlas de viva voz. Las malas noticias, cuando tenemos que dar una mala noticia a alguien, es mejor darlas de viva voz. Pues podemos comunicarnos mejor de esta manera que, pues un mensaje o un audio o una cosa de estas, ¿no? Es mejor comunicarlas de viva voz. Y es una expresión, como digo, también que se utiliza eso en contextos formales e informales, y es una expresión bastante utilizada esto de viva voz, ¿no? A mí, por ejemplo, también me gusta que me digan las cosas importantes de viva voz. No me gusta enterarme de las cosas por un email o por cosas así. Me gusta que me digan las cosas de viva voz, ¿vale? Bueno, y con esto terminamos este episodio. Estoy contento de haber llegado al final. Y todavía, como me queda un pequeño hilo de voz, mira, otra expresión, tener un hilo de voz, tener un poquito de voz, pues voy a aprovechar para, de nuevo, invitaros a suscribiros a la newsletter www.fluentspanishexpress.com, y también para invitaros a que, si os gusta el podcast, le deis 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o donde estéis escuchando este podcast. Y ya, con esto termino el episodio. A ver si el fin de semana me recupero un poquito y ya veremos, aunque tengo una boda, así que lo veo complicado. Nos vemos el próximo martes. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.